Estamos cerrando el mes de énfasis de la Biblia, la palabra de Dios. Y recuerde que los miércoles estamos haciendo como un concurso bíblico, concurso de conocimiento de los evangelios. La lectura de esta semana es San Juan. Y el miércoles se terminará el curso o el taller que estamos haciendo al final de preguntas y respuestas. Y luego vamos a mirar quién ha ganado, quién respondió más acertadamente preguntas sobre los 4 evangelios y recibirá un jugoso, suculento premio que va a despertar la envidia de todos los que no participaron y dirán: ¿por qué no hice ese concurso? La verdad te hará libre. El mensaje de esta mañana, cerrando el mes de la Biblia, pues qué más oportuno que hablar de esa verdad que está en Cristo Jesús, que nos da libertad. Juan capítulo 8, verso 30. Juan 8, 30. Dice así la palabra, de ahí en adelante. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Amén. Verso 30 del que acabamos de leer nos dice que muchos creyeron en Jesús. Al oír sus palabras, al ver su testimonio, creyeron. Sin embargo, en el 31 Jesús les dice a los que habían creído: si permanecen en esa fe, serán verdaderamente mis discípulos. El Señor les está hablando ahí de la necesidad de permanecer. No basta solo con oír, ni siquiera con creer, porque el verso 30 nos dice que habían creído, pero el Señor les dice: deben permanecer. Y esto tiene que ver con
fidelidad, constancia, perseverancia, a pesar de las circunstancias, del tiempo, de las situaciones. En Juan capítulo 15 el Señor habla mucho de esa palabra y la ilustra incluso diciendo que como la rama que lleva un fruto no puede dar fruto si no está adherida, ligada, ceñida al árbol, así nosotros, si no estamos pegados a Cristo, no vamos a dar fruto, no vamos a tener vida. Y varias veces el Señor dice: permanezcan en mí, permanezcan en mi palabra. Y es increíble porque cuando miramos hacia atrás los años que llevamos en la vida cristiana sirviéndole al Señor, y a veces vamos por ahí al archivo fotográfico, nos causa desconcierto y créame, dolor, tristeza de ver cuántas personas ya no están caminando con Jesús. Y fueron personas que hasta predicaron, sirvieron, fueron a encuentro, hicieron discipulado, por muchos años asistían a la iglesia, pero un día desistieron, se apartaron, no estaban verdaderamente fundamentados, no habían tenido un encuentro personal con Cristo, no lo habían conocido, porque ninguno que conozca al Señor, primero, no es la misma persona, y segundo, no puede volver atrás, no puede, aunque esté desanimado, aunque caiga, aunque dude, aunque sienta desánimo, pero vuelve porque es atraído fuertemente por el amor de Dios, por esa pasión que es Dios. Entendemos que separados de Él no podemos hacer, nada podemos hacer. Entonces siempre vamos a estar ahí, bien o mal, pero permanecemos con el Señor. Y eso es lo que el Señor les dice a ellos: deben permanecer. Y si permanecen, serán mis discípulos. Y esto es bien importante porque el Señor no quiere seguidores, el Señor no quiere admiradores, el Señor quiere discípulos. Porque hay muchos que son seguidores de Cristo, oyen la palabra, pueden asistir a la iglesia, pueden leerla, les puede hasta gustar y decir: me gusta ir a la iglesia, me gustan las canciones, me gusta oír la palabra, me gusta todo ese tema de la Biblia y de Dios. Pero no son discípulos porque no tienen un verdadero compromiso, no van más allá. Y la falta de compromiso o la falta de hacerse discípulos les genera algo: falta de conocimiento de Dios. Solamente tienen un conocimiento parcial. Jesús les dice algo a los fariseos que los ofende. Les dice básicamente tres cosas en los textos que acabamos de leer. Les está diciendo que son esclavos, les está diciendo que no son de Dios, y les está diciendo que son hijos del diablo. Eso es fuerte, como el Señor les está hablando a estas personas. Y usted dirá: ¿por qué el Señor tan fuerte? ¿Por qué tan severo? Déjeme decirle algo: el Señor es así con los religiosos. Con el que se arrepiente, con el que es sincero, con el que se humilla, Él es misericordioso, compasivo y paciente. Pero con el que dice: yo sé, yo puedo, yo tengo, yo soy esto, y se vanagloria y se enorgullece, el Señor trata fuerte. Si usted mira cuál fue el trato con los fariseos, fue muy fuerte. Sepulcros blanqueados les llegó a decir el Señor, hipócritas. No se guardó palabras claras, directas a los religiosos, pero al borracho, a la prostituta, al ladrón, lo recibió con misericordia, lo acogió porque reconocía su pecado. Así que tenemos que entender esto: cómo es que nos acercamos a Dios correctamente. Jesús les habla de conocer la verdad, y esa verdad los haría libres. Ellos ahí tienen un conflicto, porque recordemos, los fariseos especialmente y saduceos, ellos eran muy estudiosos, conocían muy bien la tradición, la Torá, la ley y los profetas. Y viene el Señor y les dice: conocerán. En otras palabras, ustedes no saben. Y viene y les dice: y serán libres. Mire que ellos responden a esto diciéndole: jamás hemos sido esclavos de nadie. No reconocían su pecado, no reconocían su situación. ¿Es eso cierto? ¿Jamás habían sido esclavos de nadie? En Egipto estaban de vacaciones, ¿verdad? Y en Asiria, cuando eran esclavos de los asirios, ellos eran reyes.
y podían hacer lo que querían. ¿Y qué tal en Babilonia? ¿Y qué tal la condición de ese momento? ¿No estaban bajo el yugo del imperio romano? ¿Cómo que no eran esclavos? Eran esclavos, políticamente hablando. Sin embargo, el Señor hace un énfasis especial en el pecado, y les dice pecadores, porque el que ama el pecado, el que hace pecado, es un esclavo del pecado, no está haciendo su voluntad. La gente dice: yo soy libre y puedo hacer lo que me da la gana, puedo hacer lo que yo quiera. La persona que habla así y actúa así realmente no es libre. Esa no es la libertad. Y alguien dirá: yo hago lo que yo quiera, soy libre. Y si hace lo que es malo y es pecado, no está haciendo su voluntad, sino la voluntad del pecado. Incluso el Señor va más allá y le dice: está haciendo la voluntad del diablo. ¿Por qué? Porque los deseos del diablo quieren hacer. Ahora, ¿por qué el Señor les dice eso? Póngale cuidado a esto. El Señor les dice: ustedes me quieren matar. ¿Y quién es el que mata? ¿Quién es el que es homicida desde el principio? Satanás. Y si ustedes me quieren matar, ustedes quieren hacer los deseos de su padre, que es asesino y además es mentiroso. Los ha engañado, es mentiroso. Y yo que les digo la verdad, no me creen. Conocerán la verdad y esa verdad los hará libres. Qué tema tan interesante, qué palabra tan profunda, tan compleja y tan especial. La verdad. Y podríamos decir: ¿y qué es la verdad? ¿Y cuál es la verdad? A través de los tiempos se dice mucho acerca de la verdad. Incluso se habla de una verdad objetiva, subjetiva. ¿O qué tal lo que está de moda hoy, la verdad relativa? Para nosotros que hablamos de que hay una verdad absoluta. Hay muchas clases de verdad. Los pueblos y las naciones tienen su propia verdad. Y eso va de acuerdo a su código de ética o de moral. Por ejemplo, acerca de un solo punto, hablemos del aborto. No tan centrado aquí en Colombia, que está con mucha discusión en estos días. Pero por ejemplo, en México está prohibido el aborto. Se condena a la persona que practique un aborto. En Estados Unidos es legal, en la mayoría de estados se permite. Pero en China se concede o se obliga en ciertas circunstancias. Es decir, cada uno lo ve desde un punto de vista diferente. Cuando Jesús les habla de la verdad en su contexto, le está hablando primero a una cultura pagana griega, a una cultura pecaminosa, tirana como la romana, y a una cultura religiosa como la de los judíos. Cada uno tenía su verdad de lo que es Dios, de lo que es la ética, la moral, todo esto. Y para ilustrar un poco acerca de esta condición del ser humano con respecto a Dios o a su palabra, les doy una ilustración. En un lejano reino, a un rey le dieron un regalo, le llevaron un regalo, y este regalo era un elefante. El rey no pudo recibir el regalo porque estaba muy ocupado. Entonces envió a varios de sus sabios a que recibieran el regalo y que luego le contaran de qué se trataba. El problema es que los sabios eran ciegos. Entonces llegaron los sabios ciegos a recibir el regalo y cada uno tomó una parte diferente del elefante. El primer ciego sabio tocó el elefante por un costado y dijo: es una pared. El otro fue y agarró el colmillo y dijo: es una lanza. Otro agarró la trompa y dijo: es una culebra. El cuarto ciego sabio agarró una pata y dijo: es un árbol. Y el quinto agarró la cola y dijo: es una cuerda. Y empezaron a deliberar ahí, y el uno dio su opinión y el otro tenía otra y el otro tenía otra. Y cada uno defendía lo que creía y lo que había tocado. Y empezaron a discutir, porque así es cuando hay diferentes puntos de vista donde cada uno cree tener la verdad sobre un asunto. Discutieron de tal manera que la voz, el ruido, la discusión llegó a oídos del rey.
Y vino el rey, vio cuál era el regalo, los calmó a todos y le explicó y les dijo cuál era la verdad. Mi pregunta es, cuando miramos a estos ciegos sabios, ¿qué decimos de ellos? ¿Cómo podríamos calificarlos? Al decir que el elefante es un árbol, es una pared, es una serpiente, es una cuerda. ¿Qué era lo otro? Una lanza. ¿Están engañados o están mintiendo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Están engañados? ¿Por qué? Si es la forma en cómo ellos interpretan, ¿verdad?, la parte del elefante que habían tocado. Ellos tenían una verdad y así lo expresaban y así lo creían. Y tampoco estaban mintiendo, solo que no tenían la verdad completa, una parte de la verdad. ¿Sabe? El hombre es como ese ciego sabio. La Biblia dice que el hombre se cree mucho y se cree muy sabio y cree que conoce a Dios y cree que interpreta la vida y cree que sabe mucho. Y es como ese ciego sabio. Y Dios viene siendo como ese elefante, o la verdad de Dios, la palabra de Dios. Y algunos tienen una parte, conocen algo, pero no la verdad absoluta. Jesucristo es el Rey. Es el Rey que viene y nos muestra y nos revela cuál es la verdad. Miren, Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. Qué especial para esos ciegos. Y lo que el Señor le dice a los fariseos: conocerán. Porque la ignorancia se traduce como oscuridad. El que no sabe es como el que no ve. Y así el hombre no ve, no conoce, pero él dice creer. Él cree ser sabio, él cree entender. Pero dice Juan 1:18: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios le ha revelado, le ha dado a conocer. Es decir, si hay una verdad absoluta, Jesucristo es la verdad. Él es el que puede revelar a Dios, el que puede mostrarle al hombre el camino, la verdad, la vida eterna. El problema es que el hombre rechaza esa verdad. El hombre no quiere oír y no sabe que es a través de Jesucristo, que el todo tiene una visión completa de todo, es el que nos puede aclarar y revelar lo que es la verdad absoluta. Mire, un ejemplo claro de esto es el siguiente. Hoy en el relativismo moral y que estamos viviendo, alguien dirá: Dios es amor, y como Dios es amor, Él no va a condenar mi pecado. Estoy en pecado, practico la homosexualidad, el adulterio, robo, pero Dios es amor y murió por mí. Ahí está. Tiene una parte de la verdad. Es cierto, Dios es amor, tiene algo de la verdad, pero no la verdad absoluta, porque esa no es la verdad. Tiene que conocer a Cristo, y Cristo le va a dar toda la verdad. No parcial. Una verdad absoluta que está en Cristo Jesús. Para muchos la verdad la encuentran en el estudio, la filosofía, en el entendimiento, según ellos dicen comprender, en lo que creen, en la experiencia, en su sentimiento o emoción. Muchos definen la verdad de una manera personal, lógica, psicológica, desde muchos puntos de vista. Pero la Biblia dice: la verdad se encuentra en Cristo Jesús. Él es la verdad. Hoy hay tantas ciencias, hoy hay tantas experiencias, y por eso usted ve que la gente en este mundo hay tantas creencias, tantas religiones, tantas filosofías. Mire, a propósito del día, ¿qué tal el concepto político? ¿Cómo están hoy todos? ¿Verdad? ¿Y qué cree cada uno? ¿Y qué dice cada uno de su candidato o de su color? Ese es el mejor. Yo decía en estos días: oye, no deberíamos preocuparnos por quién queda a la hora del té, porque todos hablan tan bonito. El que quede, todos prometieron. Vean, todos hablan. Hoy la palabra clave de estas elecciones fue cambio. Todos hablan cambio, y conmigo está el cambio, y yo no voy a robar, y yo sí. Todos hablaron bonito, y yo decía: Dios mío, qué bueno, el que quede, vamos bien. No escuché a ninguno que diga: si me eligen voy a robar.
Si me elige, yo no voy a cumplir ninguna promesa. Oiga, yo creo que si alguno dice eso, más de uno vota por él. Que la gente quiere sinceridad, la gente quiere verdad. ¿De qué nos preocupamos? El que tiene unas promesas. No creemos, ¿verdad? Muchos de otros no creemos que esté diciendo la verdad. El mío sí dice la verdad. ¿O no? Pero estamos en un mundo así confundido, lleno de verdades subjetivas, de relatividad. Jesús define aquí lo siguiente, volviendo ahí a Juan. Jesús define lo que nos hace verdaderamente libres, y la clave de esa libertad es conocer a Dios, conocimiento de Dios. Porque Él les está diciendo: ustedes, los que han creído, deben permanecer, hacerse mis discípulos. Si se hacen mis discípulos, conocerán. Oiga, muchas personas que llega un momento de la vida cristiana donde se hacen preguntas del por qué tal situación, por qué una cosa, por qué la otra, y no permanecen y se apartan. Pero si son discípulos, seguidores de Cristo comprometidos, tarde o temprano conocerán la razón del por qué. Porque todo ayuda para bien, porque todo tiene una razón, porque todo tiene un propósito. A veces no la tenemos ya, como cuando niños no teníamos la verdad, muchas cosas ya presentes. Pero con el tiempo fuimos creciendo, se nos fue iluminando el entendimiento y comprendimos tantas cosas. Así es con Cristo. Vamos a conocer más de Dios, pero para esto hay que permanecer. Y cuando no entendamos algo o nos cueste aceptar algo, debemos recordar y entender que somos hijos de Dios. Esa es la clave, hijos de Dios. Mire, ¿qué hace un hijo? Los hijos, por lo general, honran a sus padres. Honran, ¿cómo? Respetándolos, obedeciéndolos. Un niño quiere ser como su padre. ¿Ok? Cuando es niño, le preguntan a un niño qué quiere ser cuando grande, y casi siempre elige la profesión de su papá. O dice: quiero ser como mi papá. Es cuando ya crece que se da cuenta que la profesión de su papá no da dinero. Y él ya dice: no, yo veo que se necesita dinero y que hay que tener buen dinero para vivir bueno en la vida. O se da cuenta que el papá no sabía tanto, no lo sabía todo, porque para el niño el papá dirá: ¿cómo mi papá sabe de todo y hace de todo? Es su héroe, es como su Dios, porque dice: lo sabe todo, lo que le pregunta tiene una respuesta. Luego aprendimos que no era que supiera, sino que muchas se las inventaba, ¿verdad? Pero uno de niño lo admira y dice: quiero ser como mi papá, y su modelo es el papá. Por eso hay tanto dolor y mucho fracaso, porque algunos crecen y descubren que su papá no era tan bueno y ya no quieren ser como su papá. Jesús dice: mi Padre es Dios, y ustedes son hijos de Satanás, porque quieren cumplir los deseos de Satanás. Yo vengo de Dios, yo he estado cerca de Dios, y ustedes quieren hacer las obras del diablo, me quieren matar. ¿Por qué me quieren matar? ¿Qué mal les he hecho? Mi palabra no haya cabida en ustedes. No reciben mi palabra, ignoran la verdad, tienen conocimiento de la ley. Ellos eran maestros de la ley, conocían la letra, la teoría, la teología, pero no tenían el espíritu, no tenían la verdad, no tenían la revelación. Eso se comprueba al no aceptar a Cristo. Ignoraban quién era Cristo y lo rechazaron. Pero en este mensaje del Señor, ellos se sintieron ofendidos, y entonces correspondieron con ofensa. Se ofendieron por lo que el Señor les dijo, responden con ofensa. Mire lo que dice en el verso 41. Jesús les dice: las obras de vuestro Padre queréis hacer. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. ¿Sabe que al decir esto los judíos querían ofender al Señor? ¿Cómo? ¿De qué manera? Dicen, no lo dice explícitamente la Biblia, pero algunos comentaristas históricos antiguos dicen que en ese entonces había una duda con relación a María y el nacimiento de Jesús. Recordemos que ella quedó en embarazo,
por obra y gracia del Espíritu Santo. José no tuvo nada que ver en el nacimiento de Jesús, pero esto parece que se filtró, parece que esos que se dieron cuenta de que algo había pasado ahí y atribuyeron el nacimiento de Jesús a un acto de fornicación. Es decir, que María le fue infiel a José con un soldado romano llamado Pantera. Eso dicen los historiadores antiguos. Entonces, cuando ellos dicen nosotros no somos hijos de fornicación, les estaban queriendo ofender al Señor. Tú naciste de fornicación, tú no eres hijo de José. Sin embargo, cuando la Biblia habla de fornicación, está hablando también especialmente de la infidelidad a Dios. Cuando el pueblo era infiel y practicaba la idolatría, eso se interpretaba como fornicación o adulterio. En Oseas 2:4 dice: son hijos de prostitución. Y recordemos que Oseas se refiere a un esposo que tiene una esposa que la ama, la santifica, la bendice, pero ella le es infiel, se va con otros hombres. Y el Señor le dice: ve y restáurala, lávala, tráela, hónrala, vuélvete a casar con ella, es tu esposa. Para luego el Señor decir: así hace mi pueblo conmigo, me traiciona, se van tras dioses ajenos, extraños. El Salmo 106, 36, 39 lo dice de esta manera: sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Oiga este texto a propósito del Halloween. Yo creo que ningún cristiano, ninguno de nosotros practica el Halloween, ¿verdad? Ni disfraza a sus niños. Hacer eso es ofrecerlos a los demonios. Y derramaron la sangre inocente, verso 38, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Entonces, cuando ellos dijeron no somos de fornicación, también mintieron, también se engañaban. Mire cómo necesitaban luz, cómo necesitaban conocer la verdad, cómo necesitaban arrepentirse, pero ellos se negaban. Cuando una persona tiene un hábito, un pecado, y lo niega y tiene esa negación de decir que no es así, es un esclavo. Pero él se niega y dice: yo no soy esclavo, pero no puede ser libre. Ama y odia a la vez su pecado. Y eso es lo que el Señor está diciendo: si son discípulos de Cristo, si conocen a Cristo, Él los hará libres, porque el conocimiento de Dios, la relación con Dios, les va a traer libertad. Ellos tenían religión, tenían tradición, tenían obras, pero no tenían discernimiento, no conocían a Jesús, no conocían a Dios. Sus obras así lo manifestaban. Lo segundo, cómo ellos ofenden al Señor, está en el verso 48, y ahí encontramos dos ofensas en una. Verso 48 dice: respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano? ¿Cuál es la segunda ofensa? Eres un samaritano. Eso era una ofensa para un judío. Ellos, los samaritanos, los consideraban gentiles, poca cosa, de baja calidad. O sea, ellos no se juntaban con ellos tampoco. Y entonces le dicen a Jesús: eres un samaritano. Y fueron más allá, le dijeron: y tienes un demonio. Oiga, los expertos en ley, los que pasaron tantos años leyendo la Biblia, leyendo la Torá, viene Jesús con la verdad, pero no lo conocieron. Hablaba con alguien en estos días acerca de una reflexión que puse acerca de darle gracias a Dios. Me escribe por el interno y me dice: gracias, yo daré gracias a mí mismo. A mí mismo, o sea, con un pensamiento, con una actitud de que ella es Dios y que no va a dar gracias. E incluso hablaba tan mal, o sea, sí cree en Dios, pero yo no, porque si atribuye, dice que Dios es malo, es sanguinario, es perverso, cree en Él, sino que hay una amargura, hay un dolor. Y me decía: estudié 10 años teología y 4 años filosofía, y le decía: qué pesar. Y ella dice: perdí mi tiempo. Y le decía: perdiste tu tiempo, porque en esa búsqueda de la verdad llegaste a una conclusión, a un concepto de Dios, pero no es la verdad. No conociste la verdad. Y así tantas personas están alejadas y desviadas de la verdad.
porque necesitan aceptar a Cristo, conocer al Señor, abrir su corazón para que Él les revele esa verdad. La verdad os hará libres, libres del pecado, especialmente habla el Señor. Muchas personas han llegado al punto de pecar, no porque quieren, sino porque no lo pueden evitar. Sus pecados los dominan de tal forma que por mucho que lo intenten, no se pueden desligar de ellos. El discipulado rompe las cadenas. El aprender de Cristo, el seguirlo e imitarlo, lo hace más como Él. Alguien, citando un poema, dijo: oh, que surgiera en mí otra persona y que lo que ahora soy no fuera más. Y yo creo que es la oración, el deseo de muchas personas que aunque van a la iglesia, asisten a la iglesia, creen en Dios, leen la Biblia, no han experimentado, no han tenido todavía ese encuentro de la libertad que viene en Cristo Jesús, que lo hace hijo de Dios, que lo lleva a tener comunión con Él, a amar, a no odiar, a no seguir los deseos de su carne. Mire, los griegos estoicos decían: solo el sabio es libre, el ignorante es esclavo. Sócrates había demandado: ¿cómo puedes decir que un hombre es libre cuando está dominado por sus deseos y pecados? Pablo daba gracias a Dios porque Cristo lo había hecho libre del pecado, de la ley del pecado, en Romanos 6:15 al 23. Pablo era un fariseo. Pablo se jactaba de su conocimiento, de su celo por la religión. Pero cuando conoce a Cristo, se descubre la verdad y sabe que está condenado. Tenía religión, tenía tradición, tenía herencia abránica, tenía promesas, tenía obras, tenía ley. Pero cuando se encuentra con Cristo, ¿sabe qué dice él? Ay de mí, estoy perdido, estoy condenado, necesito un Salvador. Y descubre que era un pecador, que no era bueno. Por eso perseguía a los cristianos. Él se creía mejor que ellos. Los odiaba. Pero cuando tiene un encuentro con Cristo, le pregunta al Señor: ¿tú quién eres? Luego le dice: ¿qué quieres que yo haga? Y el apóstol Pablo se convierte ya en un hombre libre. Aunque lo encadenaron, aunque por lo menos 5 veces fue a la cárcel, lo azotaron, Pablo decía: soy libre, tengo gozo, estoy feliz. ¿Se da cuenta? No importando las circunstancias, no importando las situaciones, porque él tenía a Cristo y él decía: en Cristo soy libre. Y todo lo que era antes y todo lo que tenía, Filipenses 3:10 en adelante, ¿sabe qué habla él de sus títulos, su herencia, su conocimiento? Dice: todo lo tengo por basura. Y es más, el original dice estiércol. Todo eso de nada me sirve si no tengo a Cristo. Cristo es la verdad, Cristo es la perla de gran precio, Cristo es el tesoro más grande. Sin embargo, muchos, aunque han oído hablar de Él, todavía no le conocen. Todavía no tienen esa libertad de acercarse a Dios, de hablar con Él. Porque para eso somos libres. A veces nos sentimos acusados, culpables. Y vas a la iglesia y ora, pero todavía te sientes culpable. ¿Por qué necesitas ser libre? Y quiero terminar con otra historia. Pedrito y María fueron a visitar a sus abuelos de vacaciones. Y cuando ellos llegaron a la casa, el abuelo les da un regalo. Y le da un regalo especial a Pedrito y le da una resortera, una cauchera. ¿Alguien sabe qué es eso? Dice la historia que en un tiempo los niños jugábamos con caucheras, con llantas, con bolitas. Eso para esta generación que no sabe qué es eso. Bueno, una cauchera, una resortera, es algo para meterle una piedrita. Y bueno, digamos como la onda de David, pero esta era con una horquetica. Ya sabes, ¿sí o no se acuerdan? Ok. Y entonces Pedrito estaba feliz con su cauchera. No matando pajaritos, no, así, bajando los limones, las naranjas. Bueno, y tenía muy mala puntería. Y estaba aburrido. Y de repente ve por allá un pato. Y dice: lo voy a intentar a ver. A ese sí le pegó. Y lo mató. Pedrito, dije, el pato de la abuela. ¿Qué voy a hacer? Y fue y lo escondió.
Pues lo tapó por allá y el hombre como si nada. Bueno, pero María lo vio y se quedó callada. Por la noche, después de la cena, la abuela le dice a María: María, ayúdame a arreglar los platos, ayúdame a lavar la loza. Y María le dice: abuela, Pedro quiere hacerlo, él está interesado en hacerlo. Él me dijo que él quería hoy lavar los platos. Y fue y se le acercó a Pedro y le dijo: acuérdate del pato. Y Pedro al otro día: María, ven, ayúdame a barrer, vamos a abuela, Pedro me dijo que él quería servir, que él quería hacerlo, que lo dejara, que él quería ayudarte. Acuérdate del pato. Y así todo el día. Y el pobre Pedro haciéndole las tareas a María, los trabajos, María ya feliz, y Pedro haciendo más de la cuenta. Al otro día iba a empezar todo igual, iba a seguir lo mismo. Y Pedro dijo: no, yo no me aguanto esto. Y fue donde su abuela: abuela, ahí con la lágrima aquí, Pedro: abuela, tengo que contarte algo. Dime, mi hijo. Abuela, tu pato, acuérdate tu pato. Claro, hijo, me acuerdo, no lo he vuelto a ver. Abuela, pues sin culpa, fue un accidente, yo lo maté. Y se puso a llorar. La abuela lo abraza, lo besa y le dice: mi hijo, yo te perdono, tranquilo, no hay problema. Ya sabía. Abuela, ¿cómo así que tú ya sabías? ¿Y por qué no me dijiste nada? Y él estaba observando a ver hasta cuándo, hasta dónde ibas a soportar que María te esclavizara, te manipulara. Estaba observando, pero yo vi cuando pasó eso. Yo estaba ahí, pero estaba mirando hasta dónde tú ibas a permitir eso. Entonces Pedrito, perdonado, salió feliz. El abuelo llamó a María para hacer una tarea y María dijo: no, Pedro. Y Pedro dijo: no voy. Vaya usted. Acuérdate del pato. Y él dijo: ¿cuál pato? Ya no hay pato. Bueno, sí, pato está muerto, pero la abuela ya lo sabe. En otras palabras, la verdad lo hizo libre. Libre. Bueno, y podríamos, y vale la pena hacernos la pregunta en esta mañana: ¿y cuál es nuestro pato? ¿Cuál es el pato que está ahí? Y que el enemigo te dice: acuérdate del pato. Y te dice: ¿qué voy a orar? ¿Qué me va a escuchar Dios? La culpa nos aleja de Dios. La culpa, la carga, la condenación. Pero la verdad nos hace libres. La Biblia dice: ninguna condenación hay en Cristo Jesús. Ok, pero lo que Dios pide de nosotros es la verdad. Digámosle la verdad. Los fariseos la negaban: no somos esclavos, no somos hijos de fornicación. Y la Biblia: sí lo eres. Sí son hijos del diablo, sí son esclavos, sí son hijos de fornicación. Y permanecieron y así murieron. Pero los que reconocieron su pecado, los que reconocieron su falta, fueron perdonados, y eso los hizo libres. Y es una mañana para que seamos libres. La verdad nos hace libres. Pero para que eso sea una realidad en su vida, tiene que hacerse discípulo, no seguidor, no de lejos. Comprométase. Algunos tienen un argumento: si uno se compromete, tiene más pruebas, tiene más dificultades. Si pecas, peor. Si se bautizas, peor, mejor. O sea, no creen que el Señor los puede hacer libres y darles la victoria sobre todo pecado y toda tentación. Hágase discípulo. Va a ser libre, especialmente para conocer a Dios, para tener una relación con Dios, que es la verdad más grande, que es la realidad más especial, que es lo mejor que una persona puede tener en su vida: relación y conocimiento de Dios. Amén. Comprométase, lea la palabra, vaya más allá. No lo siga de lejos. No sea un simpatizante, no sea un admirador, no sea un simple seguidor. Sea un discípulo de Cristo. Eso es lo que Él quiere. Gente comprometida con toda.
serás libre, serás edificado, serás bendecido, serás recompensado, porque a sus discípulos el Señor les revela grandes misterios, grandes cosas da Dios a los que le siguen y le aman con todo el corazón. Vamos a orar, estén de pie por favor, y vamos a orar al Señor todos y a decirle: Señor, hoy te confieso mi pato, Señor, y te confieso que he metido la pata también. Dígale al Señor eso, confiese a Dios y dígale: Señor, no oculto mi iniquidad, pero tu palabra me dice que si creo en ti y sé lo que hiciste en la cruz, y te busco y te sigo y te sirvo, esa verdad de que Cristo murió por mí, que Cristo perdonó mis pecados, que Cristo me quitó la culpa, me hace libre, libre para adorar,